Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta clase en Instituto Bíblico. Hoy martes, ¿verdad? El día de ayer, hermana, no me fue posible transmitirla. Ayer lunes, todos los lunes es lunes de Instituto Bíblico, pero el día de ayer me fue bien complicado, bien difícil, mucho trabajo, gracias a Dios. Y les avisé a los hermanos del Instituto Bíblico que iba a transmitir la clase el día de hoy. Amén. Hoy martes 5 de diciembre de este año 2023. Y mire, pues estamos aquí contentos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a compartir de la palabra del Señor. ¿Verdad? El día de hoy el Señor nos permite cumplir un año más de vida. ¿Verdad? A mi hijo Samuel y a mí, a un servidor. Es nuestro cumpleaños. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque lo podemos pasar, mire, sirviendo al Señor, desgastándonos en la obra de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día con día. Amén. Y es un gozo, hermano, que este cuerpo, que este edificio exterior, hermano, se desgaste en las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos años no nos desgastamos en cosas malas? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo no nos desgastamos, hermano, haciendo lo malo? Y ahora hagámoslo haciendo las cosas como para el Señor. Amén. Así que estamos muy contentos por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da de predicar su palabra hoy en este día también. Amén. Así que, hermano, bueno, pues se lo comparto de todo corazón. Estamos muy contentos, mi hijo Samuel y yo, y agradecidos con el Señor por esta oportunidad de un año más de poderle conocer y de poderle servir a Él. Y damos gracias a Dios por las vidas de todos y cada uno de ustedes. Amén. Así que bueno, pues vamos, hermanos, a entrar en materia. ¿Qué le parece? Pase el link, compártalo con algún hermano en Cristo, con alguna amistad que sea de bendición para que la palabra de Dios llegue a más personas. Suscríbanse a la página para que sea más recomendado este tipo de predicaciones, de enseñanzas bíblicas del Instituto Bíblico. Y bueno, que sea de bendición en sí y en general toda la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a echarle ganas. ¿Qué le parece? Estamos aquí listos ya. Amén. Para llevar a cabo esta clase. Así que tenga su libreta, su Biblia sobre todas las cosas y el manual del Instituto Bíblico. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que podamos comenzar hoy en esta mañana, hoy en esta tarde-noche, el estudio de la palabra del Señor. Hoy tenemos también un tema muy importante que vamos a retomar un poquito desde el anterior para introducirnos al que vamos a estudiar hoy en esta noche. Amén. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Cristo, cuántas gracias te damos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y gracias porque en este día podemos, mi Señor, reunirnos a estudiar el mensaje de tu palabra. Abre nuestros corazones, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté atento a tu palabra. Espíritu Santo, haz la obra en nuestras vidas, termínala. Gracias por este hermoso tiempo, gracias por esta oportunidad en este día en el que cumplimos un año más, mi hijo Samuel y yo, podemos servirte, podemos estar aquí y entregarnos a ti. Gracias por este hermoso tiempo. Pues bendice a todos mis hermanos en todo lugar, donde quiera que se encuentren, y que todos estemos preparados para estudiar, para recibir el mensaje tuyo, mi Señor. Gracias, gracias te damos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, pues vamos a nuestro manual de la doctrina del Espíritu Santo. Estamos en la materia de teología bíblica número 3 y todavía estamos en la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a la página número 45. Amén. Quiero hacer hincapié antes de comenzar, hermano, que esta es una doctrina muy importante que le hace mucha falta, hermano, hoy en día a la iglesia. La iglesia necesita la sana doctrina de la palabra y más tocante a esta enseñanza que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día se están cometiendo muchos errores bajo una supuesta manifestación de la unción del Espíritu Santo. Y esto está rayando en apostasía.
Esto está confundiendo, pervirtiendo y apartando a los creyentes de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo tocante a la tercera persona de la Trinidad. Y todo lo que la Biblia contiene acerca de Él, hoy en día nosotros lo necesitamos. Así que comienzo haciendo ese hincapié, porque recuerde, no puede haber vida cristiana si no tenemos al Espíritu Santo. Amén. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Amén. Así que tenemos que conocerlo a Él. Él es alguien, Él es una persona, no una fuerza, una vibra, no es un ente. Él es alguien, es el Espíritu del Señor. Y Él hace real a la persona de Jesús en nuestras vidas. Él regenera nuestra vida y va formando en nosotros la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vamos a ver el día de hoy, estamos viendo también algunas de las actividades que el Espíritu Santo hace con la iglesia. Y por decirle algo, como ya se lo comenté, la semana pasada vimos, fíjese bien, el gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y un punto muy importante y principal que mencionábamos acerca del gobierno del Espíritu Santo en la iglesia es que este debe de ser de forma natural. Amén. Es decir, aquellos que nos hacemos llamar cristianos, escúchelo, el dejarnos gobernar y controlar por el Espíritu Santo debe de ser algo natural. No debe de ser algo que nos cueste, no debe de ser algo incluso impuesto, obligado, forzado. Debe de ser algo natural en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si somos cristianos se supone que hemos nacido de nuevo. Amén. Y si hemos nacido de nuevo, entonces tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y recuerde quién pidió al Padre que el Espíritu Santo viniera a nosotros. ¿Quién? Cristo. Por lo tanto, si somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas debe permitir ese gobierno, ¿sí? El Espíritu Santo debe de llevar a cabo ese gobierno y ese control en nosotros de una manera natural. Quiere decir entonces que cuando nos cuesta trabajo, fíjese bien, nos cuesta trabajo ser gobernados, controlados por el Espíritu Santo, quiere decir simple y sencillamente que no hemos nacido de nuevo. Yo le ponía el ejemplo, ¿verdad?, de tener varias pantallas de televisión. Imagínese, usted tiene varias pantallas de televisión, pero tiene un solo control con el que usted puede prender aquella que está en la misma frecuencia del control. ¿Me explico? No va a poder prender las demás, va a prender solamente una que está en el mismo canal de frecuencia del control remoto. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede gobernar donde no está la identidad con Él, donde no hay el mismo canal con Él. Y para que esa identidad, esa frecuencia, ese mismo canal tengamos con el Espíritu Santo, necesitamos tener al Hijo en nosotros, es decir, al Señor Jesús, haber creído en Él, haberle recibido, habernos arrepentido de nuestros pecados y haber, hermanos, simple y sencillamente nacido en Cristo a una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas porque somos nuevas criaturas en Cristo, dice 2 de Corintios 5. Por lo tanto, hermano, cuando el gobierno de Dios en la vida de una persona siente que le es impuesto o siente que no puede, no se identifica con el cristianismo, aún estando dentro de una iglesia cristiana, escúchelo, personas que en ocasiones dicen, no, es que no me siento a gusto, no es para mí, me cuesta mucho trabajo vivir la vida cristiana, obedecer a Dios, no me identifico con Él, o simplemente personas que dicen, es que estoy probando, ¿verdad? Es que a mí me gusta, así como simpatizantes. Mire, simple y sencillamente no experimentan el control, el gobierno del Espíritu Santo en sus vidas por causa de que no han nacido de nuevo, ¿sí? Tal vez están en la iglesia por alguna amistad, tal vez están en la iglesia por causa de algún familiar, pero no están por convicción, no están por causa de experimentar un verdadero arrepentimiento y conversión en una nueva vida que es la vida cristiana. ¿Me explico? El hablar del gobierno y del control del Espíritu Santo en nuestras vidas no es algo malo, es algo natural. Es más, de hecho, fíjese bien,
De hecho, hasta ni debiéramos de mencionar, ¿verdad?, la frase de que el Espíritu Santo controla y gobierna la iglesia. Es redundante. ¿Por qué? Porque ese control y ese gobierno en la vida de los cristianos se lleva a cabo de una manera natural. Es decir, nadie decimos, estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo. Nadie lo decimos, sino que lo demostramos con nuestras acciones. ¿Me explico? Es algo que va implícito en el testimonio que nosotros debemos de dar. Amén. Por lo tanto, el simple hecho de dar esta enseñanza del control y del gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia es para enfatizar este punto que doctrinalmente es muy importante y lo tenemos que conocer, que el gobierno de Él debe de llevarse a cabo en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de una manera natural, no obligada ni forzada. ¿Por qué? Porque tenemos al Hijo y por causa de tener al Hijo, el Espíritu Santo viene con nosotros. Amén. Entonces, hermano, hermana, se lo vuelvo a decir, si a usted le está costando, o usted conoce a alguien que le está costando la vida cristiana, ¿sí? Mire, claro, o sea, abandonar el pecado nos puede costar, ¿verdad? Porque puede haber una lucha. No me refiero tanto a eso, me refiero al hecho de no querer, me refiero al hecho de no aceptar los mandamientos de Dios, no aceptar la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? Claro que el proceso de dejar la vieja naturaleza en ocasiones cuesta, abandonar el pecado cuesta y cuesta en ocasiones dolor, pero ese dolor es bueno. ¿Por qué? Porque está dando a luz a una nueva vida, a una regeneración por medio del Espíritu Santo. No, me refiero, hermano, a personas que simpatizan con el cristianismo por algo social, por algo afectivo, pero no experimentan una conversión. Me refiero también a personas que no les gusta, que no quieren, que toman la decisión de resistir al Espíritu, de resistir las cosas de Dios, que las cosas de Dios les son locura, no las entiende, no las puede discernir. Me refiero a ese tipo de personas que simple y sencillamente no han nacido de nuevo. Para esas personas sí, va a ser un suplicio acercarse a la iglesia cristiana. Va a ser un suplicio el querer obedecer a Dios. Entonces, hagamos un alto y analicemos. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo en nuestras vidas nos controla de una manera natural. Amén. Y veíamos pasajes, ¿verdad? Como en el libro de los Hechos, cómo la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo, era controlada. Sí, cómo el Espíritu Santo les decía por dónde, qué tenían que hacer. El Espíritu Santo era su guía. El Espíritu Santo, fíjese, la primera iglesia lo experimentó a un grado, hermano, tremendo. De manera que eran personas que eran conocidas como aquellos que trastornan al mundo entero, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre de que por causa de eso se les llamó por primera vez cristianos, ¿sí? Entonces, hermano, una persona cristiana es gobernada por el Espíritu, naturalmente. Y no lo dice, sino que lo demuestra con sus acciones. Ahora mire, partiendo de allí, vamos a ver el día de hoy, ahí en nuestros manuales, en la página 45, el inciso F, ¿sí? El inciso F que habla de que el Espíritu suple lo necesario para el crecimiento de la iglesia. El Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, suple lo necesario, ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Mire, quiero comenzar poniéndole un ejemplo, ¿sí? Si yo le hago a usted la siguiente pregunta, ¿qué necesitamos nosotros para crecer? Y piénselo desde el ámbito biológico, ¿sí? ¿Qué necesita un bebé desde que nace para crecer? Escuche, para crecer. Porque tenemos que pensar en ello, ¿sí? Es un ejemplo que le pongo para entender el punto que vamos a explicar en esta noche. ¿Qué necesita una persona desde que nace biológicamente, escuche, biológicamente para su crecimiento? ¿Qué necesita? Tal vez usted podría pensar, pues necesita ropa, necesita un techo,
necesita comida, ¿verdad? Necesita el amor de mamá, el amor de papá, el calorcito de una familia. Mire, es correcto todo eso, pero entre esas cosas que mencioné una que para su crecimiento es importantísimo, para su desarrollo biológico es importantísimo. ¿Y sabe cuál es? El alimento, su comida, ¿sí? Un bebé recién nacido, hermano, créame que lo más ideal que puede recibir, pues es el alimento que puede obtener en este caso de mamá, es decir, el ser amamantado, ¿verdad?, por su mamá. Las proteínas, los nutrientes que la leche materna, escuche, proporciona, no se comparan con las mejores fórmulas o las mejores, la mejor leche en polvo para bebé. No se compara, escuche, con las propiedades que la leche materna del pecho de una madre, escuche, le proveen para su hijo. Bueno, en el caso de un recién nacido, necesita ese alimento para fortalecerse, necesita ese alimento para crecer. Ya después, ¿verdad?, cuando ya está un poco más grande, ya deja el pecho de mamá, pero sigue siendo importantísimo el alimento para su desarrollo biológico, ¿sí? Bueno, con este ejemplo le quiero preguntar, ¿qué necesita la iglesia para su crecimiento? ¿Qué necesita la iglesia? Podríamos pensar, a ver, podríamos decir, bueno, pues necesita un registro, necesita un local, un edificio, ¿sí? Necesita un capital económico, necesita no sé, que el lugar donde se vayan a reunir que esté pintado, que esté decorado, que esté bonito. Pero sabe, hermano, hermana, ¿qué es lo que la iglesia principalmente necesita para su crecimiento? Así como el ejemplo que le puse, de que una persona, en el caso de un bebé, necesita el alimento, y siendo el que le proporciona su mamá, ¿sí?, siendo el mejor para su crecimiento, hermanos, la iglesia necesita, escúchelo, también de la misma manera el alimento para que ésta pueda crecer y estar fortalecida. Y ahora, ¿cuál es ese alimento? ¿Cuál es ese alimento? Así como en el caso del bebé, el mejor alimento es el que le proporciona su mamá, hermano, hermana, el mejor alimento que la iglesia puede tener es aquel que le proporciona el Espíritu Santo, que nos proporciona nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese mejor alimento? ¿Sabe cuál? El de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? A ver, ¿estamos entendiendo de entrada todo esto? Esto es importante, hermanos, porque yo, así como en el caso de un bebé, le puse ejemplos, pues necesita una casa, un techo, necesita ropa, necesita mantillas, necesita pañales, necesita cobijo, ropa, ¿verdad? Necesita un gorrito, necesita cosas que le proporcionen calorcito y que esté bien. Pero ¿sabe qué es lo que más necesita? Que le den de comer. Necesita el alimento. ¿Y cuál mejor sino el que viene directamente de su madre? Para la iglesia es lo mismo. Para la iglesia es lo mismo. ¿De qué sirve un capital económico? ¿De qué sirve un local bonito? ¿De qué sirve tener un registro? ¿De qué sirve, hermano, tener los mejores instrumentos, tener las mejores cosas en una congregación? Escuche, si no se tiene el alimento que le da crecimiento, que es la palabra de Dios, y esta, la que proviene del Espíritu de Dios, la que proviene de nuestro Padre Celestial, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿De qué nos sirve como iglesia, sí, todo lo material? ¿De qué nos sirve tener
empatía con el gobierno? ¿De qué nos sirve tener o pertenecer a una gran organización, a un gran ministerio, si la palabra de Dios la estamos haciendo a un lado? Si el alimento de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo las convierte en vida para nosotros, las hace carne en nuestro corazón, ¿de qué nos sirve tener todo, hermano, lo material? ¿De qué nos sirve tener lo mejor de lo mejor si no tenemos el alimento de la palabra de Dios? Escuche esto que le voy a decir. Muchas congregaciones se preocupan por tener las mejores sillas, los mejores instrumentos, por tener la empatía o tener la aprobación de gente de gobierno, ¿verdad? Se empiezan a relacionar con gente de gobierno. ¿De qué le sirve a una congregación obtener un registro? ¿De qué le sirve tener un local bonito, un auditorio, un templo maravilloso, ¿verdad? Grande y estratégicamente bien ubicado, si la iglesia va a estar desnutrida? Si la iglesia no va a tener alimento, si la iglesia simple y sencillamente, hermano, no va a tener aquello que le dé el crecimiento, que es la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios, la Biblia, la predicación de la sana doctrina. Mire, póngame mucha atención en esto que le voy a comentar, que le voy a explicar. Mire, muy atento. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vean la predicación del domingo. En una parte de la predicación del domingo yo decía, ¿dónde están los predios que compró Jesús? ¿Dónde están los predios que compró Pedro o Pablo para la iglesia? Pedro en Jerusalén y Pablo en cada iglesia donde iba. ¿Dónde están esos predios? ¿Dónde están esos locales? Esos edificios. Hermanos, los apóstoles siguieron el mismo ejemplo del Maestro, el mismo ejemplo de Jesús. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? Jesús le decía, por ejemplo, a la gente, le decía, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, hablando acerca de sí mismo, dice, no tengo dónde poner mi cabeza, dónde dormir, dónde vivir, no tengo dónde recostarme. ¿Por qué? Porque lo importante de la obra que Cristo vino a hacer no fue instituir una marca, no vino a instituir una denominación, ni siquiera vino a comprar un predio, un terreno donde se fincara, donde se construyera la iglesia cristiana. ¿Sabe qué hizo Cristo? Cristo se preocupó por enseñarnos la palabra de Dios, la palabra del reino. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que proporciona cuidado a la iglesia, es la que proporciona el crecimiento, es la que suple las necesidades de las personas que íbamos a formar su iglesia. Amén. Y esto nos tiene que quedar claro, y muchas veces yo lo he dicho, pero vea la predicación del domingo donde mencioné esos casos. Pero yo, hermanos, tengo muchos años compartiéndole a la iglesia esto. ¿Saben cuál es la forma en la que Cristo cuidó a sus apóstoles? La mejor manera en la que Cristo cuidó a los 70, cuidó a todos los que creyeron en Él, no fue proporcionándoles un lugar físico, sino que fue proporcionándoles un cuidado espiritual, y a través de su palabra. Su palabra les daba cobertura, su palabra les daba protección, cuidado. Su palabra, la palabra que Cristo nos enseñó, la palabra que Cristo predicó, nos proporciona, hermano, nos proporciona lo que conforme a nuestra necesidad nosotros tenemos en nuestra vida. Nos proporciona los nutrientes, los minerales, las vitaminas, el cuidado. Nos proporciona el crecimiento, la fortaleza. En términos generales, la palabra de Dios es la que proporciona, suple el cuidado para su iglesia. Todo lo demás es secundario. No digo que sea malo tener un local. Gloria a Dios. No digo que sea malo tener un registro, gloria a Dios. No digo que sea malo estar en paz con todos los hombres, gloria a Dios.
No digo que sea malo tener buenas sillas o tener buen equipo en la iglesia, buenos instrumentos, no sé, bien acondicionadas las instalaciones. No hablo de que sea malo. Hablo de que cuando se le da prioridad a eso, de manera que eso hace a la iglesia o eso forma a la iglesia, entonces ahí sí ya está mal. Lo que hace a la iglesia, lo que forma a la iglesia es el Espíritu Santo. Y a través de su palabra suple las necesidades para su iglesia. Amén. Entonces no hablo de que lo material o no hablo de que lo que estoy mencionando sea malo. Es malo cuando nos enfocamos a ello creyendo que eso es lo que hace a la iglesia. ¿Sí? Ya se lo he comentado, ¿no? De pronto pastores que dicen, híjole, pues me quedé sin trabajo, voy a poner una iglesia. Y se preocupan por rentar un local o por comprar sillas o por hacer cosas que materialmente piensan que eso construye una iglesia, que eso forma la iglesia del Señor. No. Quien verdaderamente tiene el llamado de Dios, escuche esto, puede predicar en el campo, puede predicar, hermano, en la calle, puede predicar donde sea, pero teniendo el llamado de Dios, proporciona la palabra, porque la palabra trae protección, trae cuidado y suple las necesidades de las personas que formamos la iglesia. Amén. Así que, tú que me estás viendo, si perteneces a una congregación donde la prioridad es lo material, donde la prioridad es tener siempre de lo mejor, porque esa filosofía, esta manera de pensar, se está enseñando en las iglesias, que debemos de tener lo mejor porque es para Dios, que debemos de estar bien porque es para Dios. Si tú estás enfermo, estás mal. Si en tu iglesia tienes poca gente, no eres pastor. Que si no tienes de las mejores sillas, oye, qué bárbaro, te estás burlando de Dios, a Dios le tienes que dar lo mejor. Entonces la iglesia se está formando bajo un materialismo que le enseña a la gente que eso es la iglesia, que la iglesia es material, que la iglesia es terrenal. Hermano, discúlpeme, la iglesia está en este mundo, pero está diseñada para vivir en los cielos. Amén. Por eso Cristo no tarda en venir para arrebatar a su iglesia y ponerla en el cielo, en un lugar a salvo, en lo que aquí abajo, hermano, en la tierra, pasan 7 años de gran tribulación. Hermano, hermana, póngame mucha atención. Hoy en día está circulando dentro del cristianismo el que si tu pastor es pobre, está enfermo, anda en bicicleta, ¿verdad? No es pastor, está en pecado. ¿Cómo que está enfermo? ¿Cómo que anda en bicicleta? ¿Cómo que no tiene dinero? ¿Cómo que pasa necesidad? Hermano, hermana, ¿cómo anduvo nuestro maestro? Jesús, ¿cómo anduvo? Escuche esto, le llegan a cobrar y Jesús no traía dinero. ¿Sí? Tal vez en ese momento diríamos, bueno, es que Judas no estaba cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judas era el encargado de la administración. Pero tan así estaba la cosa, fíjese, tan así estaba la cosa que Judas en una ocasión dijo, ¿por qué se derramó este perfume? ¿Por qué se quebró este frasco? Se hubiera podido vender y hubiéramos comido muchos días y hasta haberle dado de comer a los demás. O sea, imagínese, el administrador del grupo de los 12, ¿cómo veía la situación del grupo de los apóstoles? ¿Cómo veía la situación de su grupo? Que pensaba de esa manera. O sea, hermanos, Jesucristo, fíjese bien, era una persona sencilla, era una persona que se cansaba, le daba hambre. Jesús era una persona que conocía lo que era la necesidad. Pero esta es una parte que hoy en día no se predica. ¿Por qué? Porque esto va en contra del cristianismo, va en contra de personas que imagínense, creen que ya estamos en el milenio. O sea, que creen que todo debe de ser bendición, que todo debe de ser prosperidad. ¡Qué bárbaros, hermano! Hay unas ideas ahorita tan retorcidas con esto del mover tan fuerte que estamos viendo de la apostasía, que eso le están enseñando a la iglesia.
Le dicen a la iglesia, dale tu diezmo a alguien próspero, para que tú también seas prosperado. ¿Cómo ve? Le dicen a la iglesia, tenemos que tener de lo mejor en la iglesia porque es para el Señor. Así que haz una promesa, haz un pacto y si no lo cumples voy y te embargo. Voy y te voy a estar cobrando. No tienes para cubrir el pacto que hiciste, me llevo tu coche. Así lo están haciendo. Y con esto le están enseñando a la iglesia que la iglesia es material, es terrenal. Hermano, hermana, la iglesia es celestial, la iglesia es espiritual. Un edificio sirve, claro que sí. Un registro sirve, claro que sí. Todo lo que usted me mencione, claro, sirve. Pero cuando nos enfocamos en eso, creyendo que eso suple las necesidades de una iglesia, estamos mal. Lo primero que suple las necesidades de una iglesia, lo enfatizo, es la presencia de su Espíritu. Y a través de la palabra de Dios, que es el alimento, viene ese cuidado, viene esa protección a la iglesia, viene el suplir las necesidades que la iglesia necesita para crecer y para estar fortalecida. Amén. Hermano, hermana, hoy en día estamos al revés. El materialismo hoy en día está, mire, a todo lo que da. Hoy en día estamos al revés, hermanos. Estamos creyendo que lo material forma una iglesia. No. Lo que la forma es su espíritu. Y su espíritu con su palabra le da la fortaleza y el crecimiento que la iglesia necesita. Amén. Si usted está predicando en el campo, dele gloria a Dios. Si usted está predicando en la calle, si usted no tiene un local propio, dele gracias a Dios. Porque un local no va a formar a la iglesia. Lo que forma la iglesia es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y donde quiera que usted esté, échele ganas. Así se formó este ministerio. Este ministerio lo comenzamos en una casa. Y no se imagina cómo fuimos criticados. Fuimos criticados de 1000 maneras. Y todo porque empezamos en una casa. No, como una iglesia en una casa. Hermanos, es que esa gente no ha leído la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿sabe dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba en casas. La iglesia estaba en casas. No tenían lugares públicos donde reunirse por las persecuciones tan tremendas. La iglesia estaba distribuida en casas. Así comenzamos este ministerio, 2 familias. 2 familias y la mía con mi esposa y mis hijos. Mis hijos unos bebés, Josué un bebé. ¿Sí? Así comenzamos la iglesia. 3 familias, incluyéndonos nosotros, comenzamos la iglesia. ¿Sí? Y pasamos muchos años, hermano, en una casa. Después de una casa brincamos a un local, a rentar un local. ¿Sí? Y después de continuar en ese local, llegamos aquí, hermanos, donde el Señor nos ha provisto de este lugar. ¿Sí? Un lugar, hermano, en el que pues nos gozamos como iglesia, le damos gracias a Dios. Pero sabemos que un lugar como este, hermano, pues puede ser algo temporal. Sí, puede llegar a ser algo, hermano, simple y sencillamente, pues pasajero, algo temporal. ¿Sí? No es nuestro, hermanos. Sí, y no sabemos qué es lo que el Señor quiera, ¿verdad? Pero, hermano, hermana, un local, algo material, no forma la iglesia, escúchelo. Lo que forma la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. La palabra, la presencia de su Espíritu es lo que forma, es lo que hace una iglesia. Esto lo tengo que, mire, lo estoy enfatizando mucho, discúlpeme. Yo sé que tal vez el punto ya lo entendió, pero hay muchísima gente que hoy en día está, hermanos,
aferrada a querer ver en una iglesia cosas materiales y que si no hay esto entonces no, y que si no hay aquello, y que no, esta es una iglesia chafa porque ni registro tienen, porque hermanos, cuando Cristo dijo ahorita vengo, Pedro, Juan, acompáñenme, vamos aquí a las oficinas de gobierno, aquí a tocar la puerta con el Imperio Romano para, quiero tramitar el registro para la iglesia. Y bien abusado Pedro, porque no lo tienes que perder, ¿sí? ¿Cuándo Cristo hizo eso? Dígame cuándo Pablo, inclusive siendo ciudadano romano, tocó las puertas de Roma para tramitar un permiso para que dejaran de perseguir a los cristianos, por ejemplo en Tesalónica, en Jerusalén, ¿sí? En muchas de las ciudades donde Pablo predicó el evangelio, es más, a él mismo, que le dieran su credencial de apóstol, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando le quisieran hacer algo la sacara, ¿verdad? Y dijera, yo soy apóstol. ¿Cuándo, hermano? Ninguno de ellos hizo semejante cosa. ¿Me explico? Hermano, hermana, mire, no quiere decir que estemos en contra de tramitar un registro, sacar un permiso. Pero muchas de las veces, hermanos, se afana mucho la iglesia en eso, que se convierte en algo administrativo. La iglesia deja la palabra a un lado. La palabra de Dios llega a ser algo secundario en este tipo de congregaciones, porque lo principal es tener dinero, lo principal es tener el registro, el permiso, mejores instalaciones, una pantalla de $1,000,000 o de $1,000,000. Creo que me fui largo, ¿verdad? $1,000,000, no $1,000,000. Bueno, depende del lugar, ¿verdad? Lo más importante en una iglesia es que haya espectáculo. A ver, la música. No, vamos a contratar a los mejores músicos. Y eso hacen, contratan. Ay, hermano, no me cree, ¿verdad? Hermano, hoy en día estamos viviendo cosas tan locas en el cristianismo porque nos estamos separando de la palabra de Dios. Mire, antes las iglesias se pintaban de colores bonitos, colores limpios, colores claros, ¿sí? Hoy en día eso está cambiando. Hoy en día ya se está pintando una iglesia de color negro. O sea, imagínese eso. ¿Por qué? Porque queremos el lugar oscurito, ¿verdad? Para poner luces y humo. Hermano, y las iglesias, fíjese bien, los templos se están convirtiendo en antros. Sí, así como me oye. Estamos convirtiendo un templo en un antro. Porque lo queremos igual a los antros, a los bares. Los queremos igual a los teatros del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es el mundo, así tiene que ser la iglesia. La iglesia se tiene que renovar. Y sacamos del contexto versículos de la palabra. Entonces la iglesia está imitando al mundo aún hasta en las instalaciones, o sea, aún hasta en lo material. Hermanos, lo que la iglesia necesita es que los que estamos al frente de estas doblemos rodilla, los que enseñamos en las congregaciones cristianas, los que tenemos una responsabilidad de un ministerio, necesita la iglesia que aprendamos a doblar rodillas para pedir la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para que la palabra de Dios fluya hacia la iglesia, porque la palabra de Dios es la que va a proteger, la palabra de Dios es la que va a cuidar a la iglesia y es la que le va a suplir las necesidades para su crecimiento. Amén. Así que hermano, hermana, yo le pido, no se olvide de estas enseñanzas. No se olvide de esto. Mira, hay gente que se congrega en un lugar porque está bonito. Hermano, no se imagina cuánta gente nos rechazó porque estábamos en una casa. Mire, llegaban a decir esto, es que la predicación, la enseñanza está excelente, pastor, pero yo no puedo venir a congregarme a una casa. ¿Cómo ve? Hay gente que no se congrega en una iglesia sabiendo que ahí está la presencia de Dios, la palabra de Dios,
pero porque la iglesia está fea o está tal vez en algún lugar feo. ¿Por qué? Porque hace que la persona pierda su estatus, hace que la persona, hermano, hermana, pierda su posición. No, hombre, ¿cómo me van a ver llegar aquí? ¿Cómo me van a ver entrar aquí? ¿Sí? Hermano, y muchas cosas así están pasando hoy en día. ¿Sí? No se imagina, hermano, mire, no, si yo le contara, mire, tengo 20 años pastoreando, 21 años pastoreando. Y de todos colores, tamaños, sabores, de cosas hemos experimentado, hemos vivido. Y todavía la gente nos sigue sorprendiendo. Al día de hoy, después de 20 años, la gente todavía nos sigue sorprendiendo porque nos sale con cada cosa. ¿Sí? Gente, hermano, que mire, aquí en la iglesia ha recibido restauración, ha recibido sanidad, ha recibido libertad, donde viene con sus hijos contentos, donde Dios le habla. ¿Y sabe qué hacen al final? Se regresan, se van a otro lugar donde están oprimidos, donde les tratan mal, donde les prometen, no, es que ya las cosas van a ser diferentes, pero no te vayas. Donde la gente vive tantos problemas, donde les tratan tan pésimamente mal, a eso se regresan. Prefieren estar en un lugar así. Y mire, con esto no estoy invitando a nadie a que deje su congregación, pero sí tenemos que pensar y valorar lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios está haciendo con mis hijos, el cómo yo me siento en determinado lugar, ¿sí? Dónde yo estoy creciendo, dónde yo me siento a gusto, dónde principalmente yo veo esto, lo que le comento, dónde yo me siento que estoy creciendo, ¿sí? Dónde a mí Dios me habla. ¿Sabe qué? Yo quiero estar en un lugar así. Yo no quiero estar en un lugar donde me traten mal, donde me humillen, donde me hagan caras, donde traten a mis hijos mal. Claro que Dios usa ciertos procesos para hacernos madurar, ¿sí? Pero cuando eso, hermano, ya sobrepasa un punto y ya no hay crecimiento, donde ya no hay, hermanos, paz, donde ya, hermano, yo ya aprendí lo que tenía que aprender porque me sujeté y porque aguanté, pero ya cuando ese límite se sobrepasa, ya no es sano. ¿Por qué? Porque mi fe se puede marchitar, mi fe se puede amargar, mi corazón se puede endurecer. Y después de eso, ya no voy a sentir la presencia de Dios. Yo prefiero estar en un lugar, hermano, donde, mire, aunque estemos en la calle, pero donde mi pastor me predica la palabra de Dios y esa palabra de Dios me ministra a través de su espíritu y me levanta, me llena, me nutre, me fortalece para mi vida cristiana. Ahí es donde yo, hermano, quiero estar. Amén. ¿Qué parte, hermano, de esto no entendemos? ¿Qué parte de esto no entendemos? Y sabe, muchas personas en su momento me llegaron a decir así: pastor, le doy gracias a Dios por su vida porque el Señor me restauró a través de usted, porque aquí se predica la palabra de Dios, porque aquí es 100% la palabra y la presencia, y porque usted me ayudó y porque, wow, ¿verdad? Y uno dice, ay, gloria a Dios, le van a seguir echando ganas. Y luego me dicen, pero bueno, le quiero agradecer porque me voy a regresar a mi otra congregación. Le quiero dar las gracias, ¿por qué? Porque fíjese que tomamos la decisión y como mi familiar está allá en la otra iglesia, pues yo también me voy a ir para allá. Y le podría poner más casos. Y uno se queda así diciendo, Señor, pues adelante. Pues bendícelos, mi Señor. Digo, no son mías las personas, me explico. Yo no morí en la cruz para formar a la iglesia, quien lo hizo fue Cristo. Y ese es otro error muy común, que los pastores se llegan a sentir dueños de las personas. De manera que cuando una persona llega con su pastor y le dice, pastor, fíjese que me siento así, así, asá, y por ese motivo me voy a congregar en otro lado. Padre Santo, los pastores, ahora sí que como se dice en la frase por allí, no aceptan un no por respuesta.
Y se ponen bien bravos, hermanos, y yo no acepto que usted se vaya de la iglesia porque usted es la encargada de las despensas, o porque usted es el encargado de la oración, o porque usted se bautizó aquí, o porque usted pertenece aquí, usted nació aquí, o porque, mire, y los pastores tristemente, hermano, encuentran algo en que controlar y manipular a las personas de manera de no dejarlos ir, para no dejarlos ir. A mí una persona me dice: pastor, muchas gracias, gracias por su vida, el Señor me restauró, gracias por haberme recibido, fíjese que me voy a congregar en este otro lado porque mi familia está allá, o porque pues me voy a regresar a la iglesia donde yo nací, o porque mi pastor fue a visitarme, ¿verdad? Y arreglamos las cosas y me prometió que van a ser diferentes. ¿Sabe qué le digo yo? Y aquí está la evidencia, aquí está la evidencia en la iglesia. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el Señor le está guiando a esta decisión, que Dios le bendiga. Cuenta con nosotros en cualquier momento. Que Dios le bendiga. Y hay algunos que me piden que ore para bendecirles. Hay otros que ni siquiera ya me piden eso. Se sienten tan bendecidos, tan ungidos, que ya ni la oración de un pastor necesitan. ¿Sí? Hermanos, tal vez este tema, mire, es muy directo, tal vez esto que estoy explicando es muy claro, pero ¿de qué otra forma quiere que lo enseñe? El Espíritu Santo es quien suple lo necesario para el crecimiento de la iglesia. Y hoy en día los cristianos andamos buscando cochinada y media, comida rápida, comida fácil, en lugar de estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios, y es eso lo que proporciona un ambiente de hermandad, de protección, cuidado y crecimiento, desde los niños hasta los adultos. Le platiqué de un sueño, ¿verdad?, que tuve, donde el Señor me decía: mira, ves estas columnas, ves estos muros, ves estos techos, estas paredes. Dice, esto lo has formado, me decía en el sueño, lo has formado por predicar mi palabra. Y saben, no lo cuento por presunción, discúlpeme, a lo mejor alguien podría decir: ay, el pastor Israel es bien presumido, se cree que es el único, es la última Coca-Cola en el desierto. No, hermano, conózcame, ¿verdad? Conózcame. Mire, hemos sufrido, hemos pasado cosas y al día de hoy seguimos todavía, hermanos. ¿Sí? Por la obra de Dios, hermano, lo hemos dado todo, lo hemos entregado todo, nuestra misma profesión, nuestra misma familia, lo hemos dado todo, hermanos, por ustedes. Y no lo digo en el sentido de que le esté reclamando o pidiendo algo, no. Lo digo como testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque yo entendí desde jovencito, desde que me entregué a Cristo, yo entendí que lo que edifica una iglesia no es un lugar, no es un registro, no es caerle bien al dirigente político o tener empatía con el gobierno, no es tener los mejores instrumentos, las mejores sillas. Lo que forma una iglesia es la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Entonces me dediqué a eso. Y por eso fui criticado por estar en una casa. Fui criticado, hermano, por tener, pues materialmente, mire, cosas deficientes para muchos. Fui criticado, hermanos, porque cómo la iglesia iba a estar en una casa. Fui criticado porque pago renta. Fui criticado. Hermano, he sido criticado por cosas que usted ni se imagina. Hasta porque ando en bicicleta, hermano, he sido criticado. Y ayer yo les decía en el grupo de WhatsApp, ¿verdad?, regresando bien contento de ver la mano de Dios en los hospitales. Voy a los hospitales. Y en el día de ayer en el Hospital Hidalgo, aquí en el estado de Aguascalientes, mire, 3 personas, una con dolor renal, otra con dolor de vesícula, y la otra no supe de qué dolor tenía, pero unos dolores intensos, gritaban, gemían, en la sala de urgencias de este hospital. Entré, me colé
¿verdad? Porque ya iban atrás de mí las enfermeras o doctoras, no sé qué eran, ¿verdad? ¿Y con quién viene? ¿Y con quién viene? Y yo vi doliente a una persona, vi que estaba gritando y me acerqué y dije, vengo con él, ¿verdad? La persona me vio con mi Biblia y dijo, sí. Eso me permitió quedarme, hermano, pero ya iban sobre mí para decirme, órale, pues váyase. Impuse mi mano, hermano, sobre la cabeza de esta persona y le pedí a Jesús, Jesús, quítale el dolor y sánalo. Palabras así, no me tardé ni 10 segundos. Le quito la mano y la persona dejó de sentir el dolor. Así pasó con estas 3 personas. Y ahí puse los nombres. La señora Margarita, el señor Tino y el otro señor, no me acuerdo. Ahí los anoté, ahí los tengo anotados porque seguimos en oración por ellos. Y yo sé que el Señor los sanó, mire, así en el instante. Hermano, voy a hospitales, ando en la calle predicando. Yo, hermano, el pastor. Cuando hoy en día muchos pastores andan ahí faroleando, hermano, y yo soy el pastor y tengo a todos mis lacayos conmigo. Y antes de que el pastor vaya a hacer algo, no, ya todos sus lacayos, no, hasta se ponen de alfombra para que el pastor camine encima de ellos. No, hermano, discúlpeme, eso no es el cristianismo. Eso enseña al mundo de lo que es el cristianismo, pero lo que nos enseña la palabra de Dios del cristianismo es humildad, ¿sí? Padecemos necesidad y muchos nos han criticado por eso. ¿Por qué los pastores siempre están con necesidad? Y no se diga la enfermedad, el domingo lo dije, de la misma iglesia nos han criticado porque estamos enfermos y ha habido gente que se ha ido de la iglesia porque estamos enfermos, porque nos duele la cabeza, porque mi esposa tiene problemas de la presión, porque vamos a estudios, porque a veces ni siquiera a eso vamos y clamamos en oración desde casa. Hemos sido criticados y abandonados por eso. Por gente que un día nos dijo, es que los vamos a cuidar, es que vamos a estar con ustedes, es que vemos el mover de Dios en ustedes. Y a la hora de la hora, mire, nos abandonaron, fueron desleales. Y yo digo, pues gloria a Dios, pues Señor, pues son tus hijos, yo sigo adelante. Les amo en el amor de Cristo, pero ¿qué hago, hermano? Me pongo a llorar y, ay, ¿por qué me dejaron? Ay, Señor. Hermano, yo tengo tanto trabajo que mire, a veces ni chance de ponerme triste tengo. De veras, gente me dice, pastor, es que estoy bien triste, me pasó esto. Y yo digo, ay, hermano, hermana, me gustaría a mí ponerme triste, pero no puedo. Así que usted haga lo mismo, póngase a servir a Dios. No puedo, es que mi trabajo, es que su trabajo es un hobby. Usted es cristiano de profesión. No lo hemos entendido. ¿Sí? Ay, es que mi trabajo y la culpa, el mugroso trabajo. Trabajamos por hobby, pero somos cristianos de carrera, de profesión, cristianos hasta la médula, hermanos. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, está allá en el cielo. Así que aprenda a vivir aquí la vida cristiana para que cuando lleguemos allá, mire, sea más fácil, ¿sí? Pero usted se está preocupando por trabajar aquí y vivir conforme a las leyes de este mundo. Mire, si acaso llega allá al cielo, allá le va a batallar para vivir. ¿Por qué? Porque usted va a querer vivir como aquí y no va a poder. Allá es diferente. Amén. Entonces, hermano, mire, digo todo esto porque no hemos entendido que es el Espíritu Santo quien le proporciona todo esto a la iglesia. Nos han criticado de lo que usted ni se imagina. Que porque está enfermo, que porque es pobre, que porque anda en bici, que porque su coche está descompuesto, que porque no tiene casa propia. ¿A poco a un pastor así le estás dando tu ofrenda, tu diezmo? No. Dáselo a alguien próspero para que tú también prosperes. Padre Santo, ¿y quién les enseñó eso? Ahora sí que yo les voy a decir como Juan el Bautista, que le dijo a la gente, engendros de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así les voy a decir yo, engendros de víboras. Víboras. ¿Quién los enseñó a ver el cristianismo de esa manera? Es el Espíritu Santo. Y sabe, le doy gracias a Dios
Porque nunca he buscado, hermano, el favor del gobierno. Nunca he buscado el favor de los hombres. Siempre he buscado el favor de Dios. No se imagina cómo en ocasiones el hombre me invita, es que vente porque va a venir el gobernador o la alcaldesa y vamos para que nos dé terrenos y que nos dé material para construir. Y ahí están, hermano, escúcheme, pastores chupándole los pies al diablo para que les dé eso. Como decimos allá en mi rancho, hermano, ahí están besándole las patas al diablo. No, y es que en la iglesia, voy a animar a la iglesia a que votemos por tal candidato porque nos va a ayudar. En la iglesia, imagínense estar haciendo ese tipo de propaganda. No, es que nos van a dar una ofrenda y nos van a dar esto y aquello. Y ahí está el cristiano, el pastor. Ahí está, hermano, los ministros besándole las patas al diablo. Discúlpeme, así decimos en mi rancho, nadie se ofenda. Cuando tenemos a un Dios que es el dueño de todo y que nada más basta que dobles rodilla, mira, que aprendas a doblar rodilla y le digas, Señor, esto es lo que necesitamos. Pero Dios no quiere que te confabules con el diablo, con gente que no tiene temor de Dios. Y eso de que prometen, no, es que va a venir a la iglesia, es que va a venir a un culto, así como si ya se fuera a convertir. Nomás te va a ir a checar, nomás te va a ir a vigilar, nomás va a ir a ver con quién se está metiendo. Pero discúlpeme, hermano, hermana, donde no está el temor de Dios no puede haber lealtad. Donde no hay temor de Dios no puede haber confianza. Y usted está confiando, si me está oyendo, usted está confiando en alguien besándole las patas que no tiene temor de Dios, no le va a ir bien, no va a sacar nada bueno de allí. Y si le llegan a apoyar, es con condiciones. Usted tiene que pagar un precio. El diablo no da nada gratis. ¿Lo escuchó? El diablo no da nada gratis. Entonces, ¿qué necesitamos para que la iglesia crezca? ¿Qué necesitamos? La primera iglesia no tenía predios, no tenía registros, no tenía, hermano, el favor del gobierno, pero tenían la presencia del Espíritu y tenían la palabra. Y dice la Escritura que el Señor añadía cada día, fíjese bien, añadía cada día los que debían de ser salvos. Y la iglesia creció y se multiplicó. Pastores que me dicen, ¿cómo le hago para que mi iglesia crezca? Pues dos cosas. Primero, aprende a doblar rodilla, busca la presencia del Espíritu. Y número dos, pues ponte a chambear. Ponte a chambear. Dice que el obrero, cuando quiere recibir el fruto de la viña, pues debe de trabajar primero. Si no trabaja, ¿cómo va a cosechar? ¿Cómo va a ver el fruto? ¿Me explico? Entonces, hermanos, entendamos, iglesia, entiéndame usted que me está viendo. Lo que hoy necesitamos no es un aire acondicionado, no es una pantalla de $1,000,000, no es un registro, no es un local. Lo que hoy necesitamos es que como pastores estemos predicando la palabra de Dios, predicando la sana doctrina de la palabra de Dios. Y eso es sufrido, Se sufre por eso. Escúchelo, se sufre. Por lo tanto, no espere que su iglesia esté llena. Si usted predica la sana doctrina de la palabra de Dios, no espere que su iglesia esté llena. Si se llena, gloria a Dios, pero tarde o temprano, mientras usted siga predicando la palabra de Dios, mire, se va a vaciar. Porque dice Pablo a Timoteo, dice, porque ya no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre.
Porque me confronta con mi pecado. La palabra de Cristo me confronta, me pone en un espejo y me muestra quién soy verdaderamente. Y como hoy en día es un síntoma que al cristianismo no le gusta, mejor se van de esa iglesia y mejor se van a una donde les hablen bonito. Mire, yo le digo a mi esposa, le digo, la iglesia está creciendo. Pero ¿sabe por qué se lo digo? No en el sentido de que me sienta yo así. No, se lo digo en el sentido de que ella y yo lo entendemos. Cuando yo le digo algo así, o ella me lo dice, es cuando nos agarramos de la mano del Señor y decimos, Señor, le vas a dar una sacudida a la iglesia. Está creciendo, la vas a sacudir para que se caiga aquel que no está agarrado de ti. Y así nos pasa, hermano. De repente la iglesia crece y luego de repente las familias se van. Por pecado, por relaciones a veces hasta entre las mismas familias. No se llevan bien, pleitos. No aceptan el consejo, no aceptan la palabra y mire, se van y no le digo que no, sí nos produce tristeza. Sí nos produce tristeza. La gente cuando se despide, quisiéramos que permaneciera, mire, no porque lo diga yo, pero quisiéramos que permanecieran en un lugar donde nos esforzamos por predicar la palabra de Dios y donde procuramos dar, hermano, el alimento, el testimonio, proporcionar lo que la iglesia necesita para crecer. Pero la gente no lo ve así. La gente no lo ve así, la gente ve al hombre, la gente ve a una persona que está enferma, que es pobre. La gente ve a una persona que se tarda mucho en las predicaciones. La gente ve a una persona que es que no tiene el carisma que yo quiero de un pastor. Y se van. No, es que me quedan muy lejos o gracias pastor porque Dios lo usó para restaurarme, pero me voy a regresar allá donde me pisotean, me humillan y me tratan como una basura. ¿Cómo ve? Me voy a regresar allá. Hermanos, pues no son mías las personas. Si Dios me usó para restaurar a alguien, me usó para levantar a alguien, gloria a Dios. Si deciden permanecer, adelante, aquí estamos. Pero si quieren irse, ¿verdad? A otro lugar donde incluso hasta les tratan, hermano, pésimamente mal, pues adelante. Me explico, o sea, ya es, hermanos, decisión de cada quien. Yo estoy aquí para servir a Dios, cuente conmigo. Mi vida pongo por usted, como lo dije el domingo, y no lo digo nada más en palabras, saben que lo hacemos. Nos despojamos de lo nuestro, damos más de lo que Dios, hermano, nos permite tener por ustedes. Y no nada más en lo espiritual, en lo material lo enfatizo. Un día me pasó, hermanos, ¿verdad? Que yo necesitaba gasolina. Llegué a hacer una visita, necesitaba yo gasolina, llegué ya, hermanos, con la aguja, ya, en lo último, ¿verdad? Y di una ofrenda al lugar donde llegué a hacer esa visita. Vi la necesidad, di la ofrenda. Y yo dentro de mí estaba, Señor, ahorita que me suba al coche que prenda. Y era un carro, hermano, era un Chevy. No, es más, creo que era un Suru, todavía, fíjese, más viejito. Tuvimos un Surito de esos cuadraditos, año 85. Y yo estaba ahorita que me suba, que prenda. Bueno, pues cuando terminamos la visita, mi esposa y yo nos subimos al coche. ¿Verdad? Mi esposa supo que di la ofrenda, di lo que traíamos. ¿Sí? Nos subimos al coche y lo prendo, hermanos, prendió. ¿Sí? Pero apenas llegamos a la esquina y se apagó. Se apagó, me dejó sin gasolina.
¿verdad? Y me daba vergüenza regresarme con los hermanos que visitamos, porque dije, van a ver que me quedé sin gasolina, que les di la ofrenda, me van a querer ayudar, y yo viendo la necesidad de ellos, yo no quería que hicieran eso. Y ahí dejé el coche, hermano, y agarré a mi esposa y nos fuimos a pie, ¿sí? Trabajé ese día, escuche, trabajé ese día haciendo mi oficio para sacar dinero, ¿sí? Y ahí voy con mi botecito a la gasolinera, le eché gasolina y ahí voy otra vez a pie, ¿sí? A pie. En esos años todavía no agarraba la bici, todavía no la arreglaba mi bici. Desde mi juventud anduve en bicicleta, en el ciclismo, pero en esas fechas todavía no arreglaba mi bici. Entonces ahí voy a pie otra vez y le eché gasolina, ¿sí? Y saben, los hermanos ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron. Sí me preguntaron, oiga, pastor, su coche, dice, vi un coche ahí parecido ahí por la casa, pero no, ¿verdad? No era, ¿verdad? Y yo, no, hermano, no era. Hermanos, ¿de qué se trata la iglesia? Sino de experimentar al Espíritu, la palabra de Dios. Mire, todavía ni leemos lo del manual. Vamos a leerlo, inciso F. Dice, por haber nacido por el poder del Espíritu, la iglesia depende del Espíritu para obtener lo necesario para su vida. A ver, entonces, estamos entendiendo. Si con todo esto le estoy explicando que la iglesia es espiritual, la iglesia es celestial, la iglesia no es de este mundo, ¿por qué queremos como iglesia echar mano de lo material o echar mano de lo de este mundo para decir que como iglesia estamos bien? Hay gente que dice, es que aquí no se siente la unción, aquí la iglesia está muerta. Gente de la misma iglesia. Pues lo estará usted, porque mire, yo estoy bien vivo, bien lleno de la presencia de Dios. Y si usted no entra a la presencia de Dios es por su pecado, es por su flojera, es porque usted es bien criticón y nomás está viendo. Pero yo entro a la presencia de Dios y me deleito cuando alabo, cuando oro, cuando predico incluso. Hombre, cuando predico más. Por eso mis predicaciones, las más cortas, hermanos, son de 2 horas. Hermanos, la iglesia está hecha del Espíritu de Dios. Lo más natural es que como iglesia vayamos a nuestra fuente. Amén. Vea tu fundamento es Cristo. Entonces en Cristo vas a encontrar lo que necesitas. Pero si la iglesia está yendo a un curso de superación personal, como esos del G12, discúlpeme, pero lo voy a decir, como esos del G12, esos del G12 cómo friegan, cómo dan lata, discúlpeme la palabra, pero ahí andan jalando pastores porque les prometen lo material y vas a crecer y te vamos a poner un local y te va a ir bien, pero tienes que dejar de predicar la sana doctrina. Claro que no se los dicen así. Pero en cuanto los enganchan con lo material a muchos pastores, les empiezan a lavar el coco. Mira, ve a este curso, ve a este encuentro. Ay, esos encuentros. Ay, con esos encuentros. ¿Se lo digo así o más claro? No son de Dios. Entonces les empiezan a lavar el coco. Y poco a poco los van programando para que cambien la doctrina, cambien la sana palabra y están predicando ya después cosas que la gente quiere oír, mensajes bonitos, agradables y haciendo pirámides cristianas, ¿verdad? El G12, los grupos del 12 y ahí van. Y pues mira, esas iglesias están así, atiborradas, donde aparentan tener una sana doctrina, pero no. Donde los grupazos de alabanza, wow, son unos musicotototototes, pero bien carnalotes, en pecado. Donde se predica una doctrina de que Dios te ama y te perdona todo lo que hagas. Discúlpeme que hable tan directo, hermano, pero hoy en día la iglesia está yendo a todos lados menos a la fuente. La iglesia está aprendiendo del mundo, absorbiendo del mundo para su crecimiento, cuando eso no es una iglesia, es un grupo humano.
pero no es un grupo celestial edificado por el Espíritu Santo. Cristo sufrió, pasó hambre. Hermanos, Cristo pasó desnudez. Cristo pasó necesidad, cansancio, fatiga. Él llevó nuestras enfermedades. Él se hizo maldito por causa de nosotros. Un hombre como Pablo lo decía el domingo, Corinto lo desacreditó porque estaba enfermo, porque era pobre, porque tenía que trabajar para sostenerse. Corinto lo criticó porque, Chihuahua, hijo, ¿cómo este se fue al tercer cielo? Eso está mal, eso es desorden. Pero nos dice a nosotros, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cómo me quiere enseñar de los dones espirituales si él está en desorden diciendo que se va al tercer cielo? ¿Cómo el que es pastor se pone malo y comienza a hablar en lenguas? Ya se lo dije. Ese es mi seguro, ese es mi hospital. ¿Por qué, hermano? A ver, entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Que me muera? Usted quiere que yo ya esté muerto ahorita. ¿Sabe que cuando he tenido necesidad la gente me ha abandonado? Cuando he tenido amenazas, cuando he tenido enfermedad, cuando he tenido necesidad económica, la gente me ha dado la espalda. Y encima hasta me critican, hermano. Me critican. Hermano, ¿cómo le hacemos? Mire, la iglesia hoy en día está yendo a todos lados menos a la fuente que es el Espíritu de Dios. Y aquí estamos leyendo que si la iglesia nació por el poder del Espíritu, entonces en el Espíritu Santo va a encontrar la iglesia lo necesario para su crecimiento. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece eso? Hechos 9:31. Vamos a leerlo, vamos allá. Hechos 9:31. Aquí voy a dejar este aparato. A ver, Hechos 9:31, ¿qué nos dice? Nos dice así, mire, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Subraya eso último. Y se acrecentaban, o sea, y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Las iglesias. Entonces se da cuenta, hermanos, que una pantalla de $1,000,000, una calefacción, unas sillas, los mejores instrumentos, todo eso es secundario. Lo principal es, lo primero es tener al Espíritu Santo, tener la palabra que le proporciona a la iglesia lo necesario para su crecimiento y fortaleza. ¿Y cómo vamos a tener la palabra? Pues por la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia nació, escúchelo, la iglesia nació del Espíritu Santo. Y así como un bebé recién nacido necesita del pecho de su mamá, de la leche materna, así la iglesia necesita al Espíritu Santo para su crecimiento. Y a veces nos andamos como changos por las ramas, faroleando. No, es que yo fui, vine, hice, y que hoy, y que el ministerio, el apóstol, el profeta, y que las vacaciones, y que la unción. ¡Wow! ¿Verdad? Ay, no hemos aprendido. No hemos aprendido aún. Pero lo peor, ¿sabe qué es? Como lo dije el domingo. Lo peor, ¿sabe qué es? Que a la iglesia le gusta eso. A la iglesia le gusta un pastor farol. A la iglesia le gusta un ministerio farol. Un pastor fresa. Un ministerio fresa. Reconocido por el hombre. A la iglesia le gusta eso. O sea, a la gente le gusta eso. Dicen, ahí está Dios. No, discúlpeme, ahí está la carne. Y donde está la carne, ahí están las obras de la carne.
Está parpadeando la luz, hermano. Estoy aquí a horas muy tempranas de la mañana. Está lloviendo. Está parpadeando. Si se corta la grabación, la transmisión, discúlpeme, sale, pero voy a terminar aquí. Voy a concluir aquí. Hermano, hermana, tenemos que estar creciendo y fortalecidos, pero por el poder del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Me voy a poner de pie porque vamos a orar. Está haciendo frío también, hermano. Si usted me permite, me voy a poner mi chamarrita. Hermanos, échele ganas, échele ganas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? Como iglesia necesitamos volver a nuestro principio. Necesitamos volver a nuestra fuente. Pastor, necesitas estudiar la palabra así, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. No bajo la guianza de un curso de superación personal o de terapia humana o de psicología humana. Necesitas volver a doblar rodillas y decirle, Espíritu Santo, dame sabiduría, dame iluminación, Espíritu Santo, para entender tu palabra y formar un mensaje, formar un estudio, formar una serie de temas para la iglesia, para que esté nutrida con las palabras del Señor. Así le dice Pablo a Timoteo, le dice que estés nutrido, predica la palabra, porque la palabra es la que nutre a la iglesia, le dice Pablo a Timoteo. Pastor, necesitas volver a la palabra en comunión con el Espíritu Santo para nutrir a la iglesia. Cierren sus ojos todos. Iglesia, necesitas volver a la palabra de Dios. La iglesia es espiritual, necesitamos al Espíritu. La iglesia nació por el Espíritu Santo, necesitamos de Él para nuestro crecimiento. A través de la palabra. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Gracias por esta enseñanza de tu palabra. Hoy volvemos a ti. Te decimos, mi Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Te necesitamos. No necesitamos nada más. Te necesitamos a ti. Dígaselo usted a Él, dígale, Espíritu Santo, te necesito. Y dígale, yo quiero estar en un lugar donde yo sé que está la presencia de Dios, porque ahí está su Espíritu, porque ahí está su palabra. Yo quiero estar en un lugar así, dígaselo a Él. Quiero invitarle a que si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, le reciba y crea en Él como el Señor de su vida, diciendo, Señor Jesús, dígalo conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón creyendo que eres el Hijo de Dios. Me arrepiento de mi pecado, creyendo que moriste por mis pecados, tomando mi lugar. Comprendo, entiendo que he cometido pecado y me arrepiento de él. Quiero abandonarlo para vivir una vida para ti. Sé el Señor de mi vida, porque hoy te recibo como el único Señor y el único Salvador de mi vida, porque creo que eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Lléname de tu Espíritu. Lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Iglesia, mediten en este mensaje, meditemos en él. Meditemos en él. ¿Sabe? Siempre me he preocupado por predicar la palabra. He carecido de muchas cosas. Incluso ha habido momentos en los que le he pedido al Señor que necesito recursos, que se necesitan recursos para la iglesia, que nos proporcione de todo ello, pero algo que el Señor me ha dicho es, preocúpate por predicar mi palabra, predica la palabra.
Y aunque hemos carecido de muchas cosas desde el ámbito personal hasta el ámbito del ministerio, mire, la palabra nunca ha escaseado, ni enfermos, ni con problemas, ni con necesidades. La palabra de Dios nunca ha faltado en la iglesia. La palabra de Dios, no la del hombre, la de Dios. Y es algo, hermanos, que vamos a seguir haciendo si el Señor nos lo permite. Eso le hemos enseñado a los que están aquí, a los que predican aquí, a los que enseñan aquí. A las nuevas generaciones es lo que les estamos enseñando. Amén. Bueno, pues échele ganas, vaya a cenar rico. Que Dios lo bendiga. Le amamos en el amor de Cristo. Y ándale, comparta la palabra, pase el link a más gente, que sea de bendición. Amén. Que el Señor lo bendiga y muy buenas noches. Bendiciones. Nos vemos mañana miércoles aquí en el templo para una enseñanza más de la supremacía de Cristo. Dios lo bendiga. Muy buenas noches.